Estamos muy contentos con la presencia de el distinguido asambleísta doctor Ramiro Aguilar. Entiendo que ustedes también se transforman en grado mayúsculo a conjeturar las posibilidades de que se refiera a temáticas, por favor, a temáticas que se ajusten a la coyuntura política y de otro lado nos ofrezcan respuestas categóricas como suele improvisar y ofrecer el distinguido invitado de esta hora, Ramiro Aguilar. Señoras y señores, la Corte Constitucional ha admitido a trámite un pedido para que el presidente Correa pueda reelegirse. Él, muy agradecido, se refiere a Pamela, compañeros, y Stephanie. Pamela y Stephanie. Muchas gracias. Pamela Aguirre y Stephanie Baldeón. Él corrige, doctor Aguilar, mil perdones, y la audiencia, él da pautas, pero a toda voz. Entonces, no disimula el asesoramiento oral. Exactamente. Creo que ahí se le comprueba, ¿no? Claro, ahí le sale el corazón amarillo. Estamos a segundos de las 8 de la mañana. Muchas gracias por estar aquí. Bueno, pues yo lo que he dicho da la impresión de que nos manda otro sustito el señor presidente de la República. Verán que yo cualquier momento, y los chicos, los jóvenes especialmente, están solicitando que yo pueda ser el candidato de la Revolución Ciudadana. No sé qué hay opinado en Ginebra. Bueno, habrá una llamada a Ginebra y le dirá de chanzas o de mangas he tenido que decir esta cosa porque está molestándome mucho por esta temporalidad y entonces yo quiero hacerles asustar. Y claro, con esto de la Corte Constitucional firma una señora que parece ser miembro de esa famosa Corte Constitucional. El nombre tampoco me acuerdo, es francamente insignificante. Pero la señora más otros dos miembros de la Corte Constitucional, doctor, le dan acceso a trámite. Y las chicas salen ilusionadísimas, dicen, esto va a cumplirse. Y el señor presidente también muy emocionado y agradecido les dice, Pamela, eres gigante, eres fantástica porque puedes mover hasta montañas. Y ahí sale el asambleísta Salgado, su colega, y le dice, sí, hija, sí, Pamelita, puedes mover montañas de escándalos de corrupción también. En eso se han pasado las últimas horas, o por lo menos la controversia política se localizó, se focalizó en este tema. ¿Qué le parece a usted la Corte Constitucional admitiendo a trámite el pedido para que el señor presidente pueda reelegirse? Nosotros sabemos que ya no hay remedio y que ya no hay cómo, pero ojalá se pueda dignar explicarle a la ciudadanía desde el lado eminentemente legal y constitucional, doctor. Muy buenos días, doctor Aguilar. Buenos días, Gonzalo, muy buenos días a la audiencia. Explicando esto voy a tratar de ser lo más objetivo posible. ¿Qué es lo que ocurre? Ocurre que dos chicas se autodenominan colectivo Rafael para siempre, alguna vaina de esas, y convocaron a una rueda de prensa que nadie les paró bola. Nadie les paró bola. Porque un colectivo... Rafael contigo siempre. Correcto. El colectivo Rafael contigo siempre. Pueden ser 600 personas o pueden ser solo las dos chicas. Claro. Un colectivo, ¿no es cierto? Dos ya hacen un colectivo. A esa rueda de prensa no les para mucha bola. Y no les para mucha bola porque, primero, está en vigencia
la transitoria a la Constitución que impide que el presidente pueda ser candidato. Y la reforma a la Constitución tiene un trámite especial previsto en la ley que tiene sus propios tiempos. Y esos tiempos no coinciden en absoluto con la fantasía creada por estas dos chicas en sus imaginarios. Por eso nadie les paró bola. Un colega mío, que es un poco eufórico, cometió el error comunicacional de una entrevista en Ecoavisa, mencionarlas no sé por qué sin que venga al cuento, pero les dio la oportunidad a las dos chicas de que pudieran usar el derecho de réplica en Ecoavisa, en medio de televisión nacional, y les permitió usar el mejor teléfono. Entonces la entrevista de una de ellas en Ecoavisa en realidad no era un diálogo, no era una exposición al país, era hablar directamente con el presidente usando como teléfono el más grande y visual de los medios como es la televisión. Y se visibiliza ante el presidente, ¿no? Un personaje probablemente de quinta, sexta, séptima línea en las huestes de Alianza País, de pronto le ilustra el ego al presidente, pero le ilustra el ego, le deja brillosito al ego del presidente, con esto de que quieren recoger firmas porque ellas tienen su vida arreglada con el correísmo, entonces como ellas tienen su vida arreglada es injusto que se les perturbe esa vida arreglada. La chica trabajaba en la Asamblea Nacional, la chica Aguirre, y claro, el presidente seguramente cae en cuenta de que existen estas dos chicas, le gusta al presidente que le ilustren el ego, ¿no es cierto? Y lo mejor que puede salir de este escenario para las dos chicas es que logren ubicarse en algunas de las listas de país para las elecciones de asambleístas el 2017. Un presidente al que le gusta que le ilustren el ego, y dos chicas, una de las cuales usó como ilustrador de ego una entrevista de televisión que nunca debió darse, sino porque mi colega de oposición, que es conectado en directo a veces del Relantín, les citó y les dio apertura para que puedan usar un derecho de réplica. Ahora, eso debe preocuparle al país, y lo más mínimo. Este es un diálogo de amiguis, un diálogo entre un par de chicas que han logrado entrar tiernamente en el corazón del presidente usando como camino una enorme tarjeta de San Valentín que se llamaba Ecoavisa por una entrevista concedida en televisión. Y Ecoavisa tiene que conceder desde luego la réplica porque eso dice la ley de comunicación. Entonces ahí sí un juego de mensajes de Twitter de que sí, tú mueves montañas, si no yo quiero que usted sea el presidente para siempre. Pero yo creo que ese es más un juego, de esos juegos que uno ha visto mucho a lo largo de la vida, sobre todo aquellos que hemos caminado en la vida largo, de personas que se le acercan a uno para ilustrarle el ego. Las personas que somos objetivas y maduras sabemos que en vez de tener aduladores, debemos tener gente crítica al lado nuestro, porque eso permite que crezcamos como personas, como funcionarios. Pero hay gente a lo que le gusta lo contrario, ¿no? Gente a la que le gusta que le enmielen el cuerpo y le enmielen el espíritu. Y creo que por ahí va la cosa. Entonces, Gonzalo, yo no le daría esto mayor importancia. La Corte Constitucional ha calificado a trámite la cuestión. A trámite, no es que ha hecho más, ha calificado a trámite. Ahí puede dormir también el sueño de los justos. Y también ya en lo práctico. ¿Creen ustedes que el país va a gastarse plata en una campaña electoral y en una elección para atender el capricho de dos jóvenes? Cuando una campaña electoral y una elección cuestan un chorro de plata a 8 meses de que se inscriban las candidaturas para la presidencia de la República. Entonces, esos sueños de adolescente que han alimentado a este colectivo y esos sueños de madurez casi de Nabokov frente a Lolita en términos políticos, estoy hablando, y en términos literarios, no irán, si quieren entender el símil, leerán el libro o verán la película de Peter Sellers. Creo que era Peter Sellers, puedo estar equivocado. Pero es una Lolita de la política hablando con Nabokov. ¿A través de qué? De Ecoavisa. Ok, dejemos que ese diálogo se dé ahí y que la Corte Constitucional, como suele usar bastante lentejuela y plumas para adornar los caprichos del presidente, haya autorizado a que se admita trámite, vaya y pase. Pero me parecería a mí una irresponsabilidad, además con la situación económica del país, que se pretenda siquiera pensar en un proceso electoral que además no surtiría efecto para
para este mandatario, gastándose la plata a los ecuatorianos que tanta falta nos hace. Y ahora les quiere quitar hasta a los municipios las asignaciones que por ley les corresponde. Les va a quitar. Entonces, esa es la historia, Gonzalo, sobre este tema. Doctor, no obstante, sí se pudo uno evidenciar un acelerón sorpresa de la Corte a la reelección, como dice la página política del Diario Expreso en la ciudad capital. ¿A usted le parece que fue a momentos como preocupante, como sorpresa, como dice Diario Expreso de Guayaquil, esto que seguramente previamente ya el señor presidente de la República conocía y sugirió que la iniciativa vaya directo a la Corte Constitucional, o viendo que necesitaba un acelerador en la Corte Constitucional, de alguna manera se palanqueó, o esta corrida fue muy irregular? Mire, yo creo que puede haber pasado ahí, pueden haber pasado dos cosas. La primera, que el presidente este rato necesita cortinas de humo para tapar la crisis económica, para tapar su inoperancia al resolver la crisis económica, y por eso genera estas microcrisis políticas cada semana. Y le cayó como anillo al dedo esta calificación de la Corte. Pero tampoco los ecuatorianos podemos caer en la ingenuidad de ver a un mal mago haciendo un mal truco y pensar que es el mejor de los ilusionistas. Este es un truco burdo de pretender distraer a la opinión pública. Correcto. Y la opinión pública que este rato debe estar clara en que lo que debemos exigir más que estos disparates es soluciones a la crisis y responsabilidad en el manejo de la crisis. Debemos simplemente pasar por este mal show como quien pasa por un mal mago o por un mal cómico, haciéndole muecas, pero yendo a donde tenemos que ir, es decir, al fondo del tema, que es la solución de la crisis, el desempleo, el manejo del equilibrio fiscal, etc. ¿A usted qué le parece, doctor Aguilar, la forma como insiste el señor presidente en descuartizarle prácticamente a la institución militar? Le ha dejado el aparente líder Azuayo de Alianza País en la ciudad de Cuenca, le ha dejado aquí en el despacho a su sucesor, el ex canciller Patiño. Le ha dejado como misión fundamental velar que estos acuerdos y decretos se cumplan. Ya están firmados por los correspondientes ministros y entiendo que el señor presidente de la República. Y se fijan con una grotesca manera de hacer las cosas, se fijan en tonterías. Ya mismo dicen que las gorras se pongan al revés, o que se pongan, en vez de esas gorras, se pongan jockey, todo en función de desdibujar, digamos, al resentir la dignidad de los militares, pues no, que como cualquier otro ser humano y actor social, nosotros debemos y siempre hemos debido respetar. Han habido buenos militares y yo soy agradecido de su concurso, los he visto a lo largo de mi carrera retomando los caminos de la democracia, unos haciendo cosas interesantes, otros, y defendiendo a la patria verdaderamente, fajándose en la selva, fajándose a unos terceros. Entonces yo tengo mucho respeto por las Fuerzas Armadas. Ha habido también momentos escandalosamente distorsionados de su misión, en fin. Pero eso no hace que el señor presidente en este momento le esté permanentemente buscándole bronca a la institución militar. ¿Qué opinión tiene usted de los decretos y consignas que ha elaborado el régimen en contra de la institución militar? Seguramente para que le voten del poder, no sé, doctor Aguilar. Un ex miembro del país, voy a guardar reserva de fuente, me decía, encuentro una paradoja en lo que está ocurriendo en el Ecuador. La paradoja de un gobierno que quiere que le voten
y una oposición que no quiere que el gobierno caiga. Que es una paradoja muy visual de lo que está ocurriendo. El gobierno está haciendo todo lo que está a su alcance para que abrirle una puerta al presidente para que el presidente pueda irse antes del 13 de mayo del 2017. Y déjeme, Gonzalo, permítame por favor hacer una interpretación desde mi visión, es mi opinión, de por qué podría estar ocurriendo esto. Primero, porque el presidente y su equipo económico no encuentran una estrategia clara de salir de la crisis, porque se niegan a cambiar el modelo, porque cualquier plata que entra al país se ve en ese bolsillo roto que es el gasto público. Y en su desesperación ahora le deben plata a Solca, en su desesperación ahora le quieren quitar la plata que por asignación les corresponde a los municipios, con un razonamiento además del presidente que cambia en función del momento en el que uno le hace ver que miente. Por ejemplo, en Solca sí es una ley legítima. Yo le puse en su cuenta de Twitter la ley la reforma de la ley que su bloque propuso en el Pleno y el veto. Entonces, ¿cómo es ilegítimo, presidente? Una cosa que usted mismo hace. Ya no es ilegítimo. Ya el verso después fue que a Solca le corresponde solo el 25% porque el resto de fondos es para la lucha integral contra el cáncer y esa plata debe ir al Ministerio de Salud. Con los municipios, dice la barbaridad de que hay que reformar el COTAD porque no puede ser que les corresponda el 25% o un porcentaje fijo sobre rentas petroleras presupuestadas y no sobre los ingresos reales. ¿Y cómo puede ser que en este año les corresponda a los municipios sobre $35 del barril y no sobre lo que efectivamente ingresa? Presidente, usted tenía la obligación y la responsabilidad con su equipo económico al momento de presentar la proforma en la Asamblea de darse cuenta que el precio de petróleo que usted estaba poniendo era irreal. Es del segundo año consecutivo que su Asamblea aprueba un presupuesto irreal. Y usted mismo en los primeros 2 meses del año ha tenido que hacer reajustes. Entonces la culpa no es de los municipios, es de usted y su equipo económico que presupuesta mal. Porque era fácil presupuestar cuando le llovían los dólares. Pero cuando ya le tenía que demostrar calidad en la proforma, mesura, conocimiento, prudencia, entonces ya no pudo. Ya les rebasaron sus propias debilidades, incluso académicas. En ese escenario, además se están destapando. También es una cuestión de debilidad académica. Sin duda. Explíquenos por qué. Sí, porque Esto me parece muy importante. Porque cualquier persona que hace un presupuesto es bastante cicatero en los ingresos que piensa tener para poder presupuestar sus gastos con prudencia. Entonces, es pesimista en los ingresos y conservador en los gastos. Eso permite que si es que los ingresos son superiores, haya un colchón de ahorro. Pero aquí no. Aquí el presidente ha sido durante estos años no solamente optimista, eufórico. Casi está en éxtasis con los ingresos. Sí. Y eso hace que sus gastos sean enormes. Sí. Al ser enormes, la consecuencia es que si los ingresos no son los reales, queda con todito el maíz afuera. Con todito el maíz afuera. Entonces eso ya no es un tema. A ver, eso sé yo que soy abogado. El que es economista debería saberlo con mayor propiedad, ¿no? Ahora, vamos al tema de la provocación. Se están destapando a diario, Gonzalo, escándalos de corrupción que evidencian el manejo de este gobierno durante 9 años, que por haber tenido controladas a Fiscalía, a Contraloría, no se habían destapado. El tema de la refinería del Pacífico, el tema de los terrenos del Parque Samanes, etc. Entonces, es bastante difícil que varios funcionarios del gobierno y el propio presidente quieran cumplir sus sueños de acabado el gobierno, irse a vivir fuera del país. Tendrán que quedarse aquí, a rendirle cuentas al país del manejo irresponsable de esta segunda gran oportunidad de vida que tuvo el Ecuador y de crecimiento económico, que fue el segundo boom petrolero. Y obviamente el presidente, esta es mi opinión, no le hace nada feliz la posibilidad de que el 14 de mayo pueda ser arraigado por orden de un juez
y se quede en el Ecuador rindiendo cuentas, él y su equipo, de todo aquello que debe rendir cuentas de su gestión. Entonces yo no creo que él llegue al Ecuador, puedo equivocarme, es un ejercicio de interpretación. Pero yo no creo que el presidente llegue ni siquiera a la entrega del mando. Yo creo que en esas condiciones él podría viajar tranquilamente 1 o 2 semanas antes, o un mes antes, quién sabe, fuera, y mandar como Fujimori su renuncia del cargo desde Europa o desde donde sea, para asegurar que la mayoría actual que tiene en la Asamblea le autorice el viaje. El vicepresidente, mi querido Gonzalo, apenas ocurra esa circunstancia, tomará probablemente, también es mi opinión, el primer vuelo a China, ya. A China. A China o a donde le reciban. Y eso va a generar, a lo mejor, que quien termine entregando el poder el 2017 al nuevo gobierno sea la presidenta de la Asamblea Nacional, porque eso dice la Constitución de la República. O sea que tendremos una experiencia bastante cercana a la de Venezuela con Maduro durante un par de meses. Ojalá Dios nos coja persinados, ¿no? Ojalá Dios nos coja confesados. Todo esto puede ser que no ocurra y sea un ejercicio sencillamente de interpretación de los hechos. Pero en ese orden de cosas se explican estas provocaciones que hace el gobierno a Fuerzas Armadas, a Solca, a municipios. O sea, el próximo sábado, mañana, hay que esperar a quién provoca. Porque es un gobierno pendenciero que cada sábado busca a quién provocar. Eso es como esos malos chumados, ¿no? Que uno no puede estar sentado porque buscan a quién provocar. Entonces vamos a ver mañana a quién provoca. Ya las sabatinas se han transformado ahora en un espectáculo delirante donde el país lo único que espera es a ver a quién le toca. Antes nos tocaba a la oposición, los insultos, la mofa, los chistes. La semana anterior les tocó a los manavitas, que sean objeto de burla por sus nombres, pero por Dios, yo puedo llamarme como me dé la gana. Como me dé la gana. Les tocó a los... le ha tocado a Solca. ¿Que a quién le tocará mañana? Pero es un gobierno provocador. Y es una posición, y hay una posición seria, prudente, objetiva, que no cae en esas provocaciones y que quiere que este señor se quede hasta el final de su periodo para que, atornillado a la crisis que él provocó, responda por la crisis que él provocó. Esa paradoja es la que se está dando en la política ecuatoriana en este momento. Y es lo que ha sido siempre la historia del Ecuador, ¿no? Hay un lindo libro de Leopoldo Benítez Vinuesa que resume esto con una frase hermosa y sencilla. Ecuador, drama y paradoja. Sí. Creo que lo elaboró cuando embajador plenipotenciario en México. Sí, señor. Sí. Porque en México teníamos estupendos embajadores, ¿no? Estaba Leopoldo Benítez Vinuesa, estaba Demetrio Aguilera Malta. Es que ese país era también distinto del primer. Ahora tenemos de canciller un francés, otra provocación. O sea, se paseó por el servicio exterior ecuatoriano profesional. En el servicio exterior ecuatoriano hay diplomáticos de carrera de primera, que le podrían alfabetizar al señor Guillón Longo. Le podrían alfabetizar en Derecho Internacional. No le digo cursar la primaria, alfabetizar. Una vez alfabetizado, le podrían enseñar en escuela primaria las bases del Derecho Internacional y de las relaciones internacionales y después hacerle crecer, ¿no es cierto? Pero no. Hay una frase dura que es, no la voy a decir porque es viernes y la gente tiene que salir con buen humor, pero no puede uno hacer escarnio del servicio exterior ecuatoriano, burlarse del servicio exterior ecuatoriano, poner un francés como canciller de la República, y el señor dice, uno nace donde quiera, no, pero es normal. Claro, pero estudie, entre en la carrera diplomática, sea diplomático. No, pongan a cualquiera. Ministro de Defensa, ¿cuánto falta? 1 año, 2 meses. ¿Quién está? Pongan a cualquiera. No, pero Patiño sí lo manda con... Sí, pero el señor Patiño, ¿qué sabe de defensa? Él ha sido ministro del Litoral, ministro de Economía. Primero de Economía. Malísimo ministro cuando le entrevistamos aquí sobre temas especialmente macros. El ministro Patiño es un activista político al que la vida le dio un golpe de suerte y le hizo a un político de mucha cercanía al presidente de la República en un periodo determinado de su vida. Es un político obsoleto, porque es un político que se quedó anclado a la izquierda de los 70s,
y es un político que en su obsolescencia entiende a las Fuerzas Armadas como el Ejército Popular Sandinista. Entonces, estamos poniendo una pieza de antigüedad conceptual a que dirija a las Fuerzas Armadas. Yo hacía un ejercicio sencillo. ¿Qué habría pasado si en el año 1995 nuestro canciller era el señor Long, nuestro ministro de Defensa era el señor Patiño, nuestros comandantes de fuerza eran los señores estos que ahora son comandantes de fuerza del ejército? Pues los peruanos a lo mejor venían a recibir misa en el Quinche o en Nobol en 15 minutos. Sí. Porque esto es serio. Esto es serio. No se trata de encargar las relaciones internacionales de un país, la defensa, la economía, a cualquiera. Por Dios. Pero es ese afán de repito, construir esta paradoja, ¿no? Un gobierno que quiere hacer todo para darle el espacio al presidente para que pueda irse antes de que tengan que entregar el mando. Y una oposición que no quiere eso. Que responsablemente quiere que el presidente se quede atornillado a la crisis que creó para que responda por esa crisis. En el medio, desde luego, sí hay algunos atolondrados, de lado y lado, que tienen su propia agenda, ¿no? Pero afortunadamente esa gente medicada se la puede controlar. Sí. Ese es el escenario. Los dilemas de Abelardo Pachano, recomendable lectura de esta crónica de opinión del señor economista de nombre Dilemas. Entonces ahí dice Abelardo, como muchas otras viejas realidades que se creían superadas o pertenecían a la larga noche de un mundo que no existió, la etapa de los dilemas está de vuelta. Las angustias, prioridades ahora son otra vez el pan de cada día. Las angustias y las prioridades ahora son otra vez el pan de cada día. El dinero es un bien escaso que no alcanza para hacer todo lo que con capricho y poca prioridad antes se hizo y deshizo. Ahora falta hasta para cosas esenciales. Y como no existe un orden de prelación, las decisiones sobre qué hacer y qué no salen de una planeación, sino de la improvisación. Otra vez aparece el avestruz en la historia nacional. Se utilizan eufemismos o en mayor proporción aparecen los sofismas para justificar lo inexplicable, mientras el tiempo corroe los cimientos de la organización económica. Ya casi todo está contaminado. Hay pocas excepciones que confirman lo que ocurre, pero no falta quienes con una fe que parece de carbonero niegan su existencia. ¿Dónde está, por ejemplo, la lógica sobre lo que ocurre con Solca? No le entregan lo que les correspondía entregarle, y más bien reciben palos por pedirlos, o con el sistema de salud privada cuya situación podría llegar a ser dramática si no se da una solución oportuna y justa a las deudas ya vencidas del gobierno y del IES. Y esto porque lo requirieron sus servicios para cubrir los programas de atención universal de salud, y así por el estilo. Y si hay muchos más, lo del IES cae en este bolso, porque aquí en este mundo material se ve cuál es la ideología que está gobernando el país. Y esa es la pregunta. ¿Cuál es la ideología o con qué ideología Correa está gobernando al Ecuador estos días? Con la ideología del desesperado. Con la ideología del desesperado, del hombre al que le rebasaron las circunstancias. Del hombre al que quisiera, si pudiera, irse ahorita. Y no puede. Mire, Gonzalo. Trágico aquello, ¿no? Es terrible. Un sufrimiento tremendo. Sí, por supuesto, pero además se lo tiene bien merecido, ¿no? Claro. Porque manejó con una irresponsabilidad total 9 años de un boom petrolero que no lo vamos a tener nunca más. Pero el asunto que es remarcable en este punto es que en su desesperación el presidente de la República también se está comiendo tiempo muy valioso. O sea,
Ok, el presidente termina su periodo en mayo del 2017, pero el Ecuador va a seguir existiendo, pues. Y al señor se le está pagando el sueldo, poco, mucho, lo que sea, para que resuelva los problemas nacionales, o para que intente resolverlos. Y una cosa que no ha hecho, porque no es un político de talla tampoco, no es un estadista, es un hombre de suerte, no es un estadista, es que jamás planteó en medio de una crisis la necesidad de un acuerdo nacional. ¿Se da cuenta? O sea, cualquier presidente ante una guerra, ante una conmoción interna, ante una catástrofe natural, ante una enorme crisis económica, cualquier presidente lo primero que plantea es un acuerdo nacional. Lo primero, pero es elemental, es básico. Y entonces que los distintos sectores políticos y económicos, empresariales, laborales, contribuyan, pero se sienten a razonar juntos. Y no, se le ocurren ideas disparatadas. Por ejemplo, dice, a ver, hoy tengo una gran idea, que las mujeres que dan a luz tengan derecho a pedir un año de vacaciones sin sueldo, para que den de lactar a sus hijos y sus hijos crezcan rosaditos, gorditos, llenos de vida, sonrientes. Oiga, presidente, relax, espérese un ratito. La familia ecuatoriana, la normal, la de los que no somos nuevos ricos, tenemos que trabajar marido y mujer, porque si no, no se para la olla. 1. 2. Una mujer que da a luz, ¿usted cree que va a ser tan irresponsable si es que gana el salario mínimo o gana un salario que apenas le da para cubrir la canasta familiar, a veces entre marido y mujer, para tomarse un mes de vacaciones? Por Dios, piense un poquito. Y piense, razone un poquito, hagamos ese esfuerzo de razonar. No, pues. Eso se da en Finlandia, se da en Suiza, porque además, aparte de que hay un Estado que tiene una enorme cantidad de recursos, porque ahorró, que tiene población escasa, la mayoría de la población es bastante madura, lo que le interesa es promover el crecimiento de la población. Entonces, hay ese tipo de políticas. Pero, presidente, usted razone, ve en el mundo, en el país en el que vive en un país en vías de desarrollo, con profunda crisis. Pues se le ocurrió. Y se le ocurrió un sábado, y sus asambleístas corren a construir la arquitectura del absurdo, con los argumentos más cantinflescos que usted pueda suponer. Entonces, es la ideología de la desesperación la que tiene el presidente. Si falta un año y pico, y el pico también es grande todavía. El pico son 2 meses. 2 meses y pico. El señor presidente... O puede ser que falte un año, 2 meses, y mucho pico también, porque puede ponerle mucho pico en las sabatinas. Seguro. Y el señor presidente, actuando incongruentemente, actuando con pasión emocional más que política, porque no hilvana bien incluso contextos estratégicos de carácter político. Yo no sé qué le reportan, algunas cosas que en un momento dado le sale decir y le parecen bonitos, como para que todo el mundo esté hablando de él, aunque sea por determinadas cosas, para no decir otra cosa, incongruentes que él confecciona en su mente. Pero eso en algún momento puede hacerle al país un daño irreversible gigante. Porque, por ejemplo, está vendiendo los activos del Estado, doctor Aguilar, como que fueran suyos. La gente dice, pero debe haber un orden instituido en la Constitución o en las leyes de la República, mediante los cuales él tiene que pedir autorización, hacer un balance adecuado para saber cuánto pide por ese activo y además ver que a futuro esos 1.000 millones, que yo le pago los 1.000 millones por Cauca, en la misma compañía, y también te pago por Sacha 1.000 millones, y te doy adelantado. Eso ya es cuando uno está a punto de la quiebra. Eso se ve en el estamento privado popular inclusive. Cuando el hombre está aniquilado, le dan lo que les viene a la cabeza. Doctor, en suma, yo estoy preocupado porque las decisiones que está tomando el señor presidente
que son una vorágine de cosas que dicen que tienen en lista y que ya han solucionado hasta mayo del próximo año cómo van a subsistir esta tragedia económica, pero enajenando cosas. Sí, pero a ver, Gonzalo, por ejemplo, vamos del tema de Schlumberger y Tiene el tema de la facultades, adjudicación, sí. del tema de la adjudicación del campo Auca. Cuando yo revisé el acuerdo, Contrato el de contrato, compraventa. y los informes previos, Digamos. y sobre todo los informes previos. Los informes previos decían y dicen que ese acuerdo podía ser rentable para el Ecuador, pero si se mantenía un precio de petróleo de $35. Así dice. Es decir, que otra vez el presidente hace negocios con las proyecciones, pero las proyecciones son mal hechas. O las proyecciones no se corresponden con la realidad. Entonces, lo que va a pasar es que si este negocio era rentable con con un petróleo de $35 el barril, y no llegamos a ese precio, el negocio ya no va a ser rentable para el Estado, pero sí mucho para la compañía. ¿Eh? Es un hombre desesperado que trata de conseguir dinero a una velocidad muy rápida, pero todo esto tiene que ser auditado. Y en la mayoría de estos contratos habrá que revisar el 2017, el equilibrio contractual. Por eso también hay un mensaje claro, y esto lo digo con absoluta frontalidad, a aquellos que quieran venir aquí a hacer negocios de última hora con el gobierno. Que se las anden con cuidado. Que se las anden con cuidado. Esto Porque les los dice ecuatorianos, usted, incluso los alemanes. a todo el mundo les Pero digo, le cambiaron de nombre a la empresa. por lo que sea, siempre hay las herramientas legales para desbaratar estas estructuras contractuales que terminan siendo actos, si no de corrupción, de un enorme desequilibrio contractual. Entonces, si creen que el Ecuador va a vender sus activos a precio de ropa de muerto, están completamente equivocados. Porque así, con la misma valentía y con la misma firmeza con las que la oposición ha defendido durante estos 9 años, a quienes nos ha correspondido a lo largo de estos 9 años, y en particularmente a lo largo de estos 3, con firmeza, con valentía, con honestidad, les decimos, no vamos a permitir que nadie se lleve los bienes del Ecuador a precio de ropa de muerto. Y los que firmen los contratos por parte del Ejecutivo, no tengan ese sueño de que en mayo del 2017 se van a ir. Y si llegan a irse, habrá que traerlos y traer el dinero que se hayan llevado, aún el que tengan escondido debajo de las piedras, porque ese dinero es de los ecuatorianos y es el que debe financiar la salida de la crisis y no la reducción del sueldo del trabajador reduciendo su jornada laboral, y no la reducción de las asignaciones presupuestarias a los municipios, y no el no transferir los recursos de Solca. Entonces, cuidado, cuidado. Siempre hay mercenarios en el mundo que van buscando estos negocios de países quebrados. Cuidado. El Ecuador, al menos quien suceda a este gobierno, y la oposición actual, va a tener mucho cuidado en cuidar los bienes del Estado. Puede ser que usted los administre un año, pero lo que le va a costar restituir el equilibrio contractual va a ser más. Entonces vayan poniendo las barbas en remojo. Usted identifica fácilmente a los vendedores propiamente dichos, a los que van y proponen, a los que reciben propuestas, a los que procesan esas propuestas, le hacen conocer al presidente de la República. Son 2 o 3 ministros bastante jóvenes que al parecer también deben estar buscando posada para luego, porque ellos han sido en sectores estratégicos, en economía y finanzas, y por allí han sido los que han movido estos negocios, ¿no? Y porque el presidente posteriormente puede decir incluso que le asesoraron mal. Mire, Gonzalo, hay ministros de este gobierno. Quito es una ciudad pequeña, todos nos conocemos. El país es un país pequeño. Que antes de que les sonara la flauta y fueran ministros en ciertos sectores estratégicos, económicos, eran pobres de solemnidad. Pero pobres de solemnidad.
Y ahora son magnates. Gente a la que uno la ha conocido, o sea, gente que uno sabe cómo se fueron mudando de casa y cómo fueron cambiando de ritmo de vida y de tipo de vida, sin ser empresarios, sin crear fuentes de trabajo, sin ser industriales. No, siendo funcionarios y ministros, con un sueldo fijo. Pongan las barbas en remojo. ¿Sí? Pongan las barbas en remojo. Porque les repito, pueden poner cara de mudos. Pueden incluso tener cara de mudos. No decir nada, no decir una palabra. No estoy hablando en términos de discapacidad, sino en términos de cerrar la boca. Porque el silencio no les va a salvar. Son sus actos y sus hechos los que van a ser juzgados. Y créame, Gonzalo, que hay un grupo de ecuatorianos, y entre ellos me incluyo, que no estamos dispuestos a perdonar y olvidar a nadie. Tampoco a perseguir. En mi caso, al menos, no estoy dispuesto a perseguir, porque no he sido nunca un perseguidor. No me he envenenado, no tengo el corazón ni apasionado, ni tengo el corazón lleno de odio, ni ando sudando agua bendita, ni soy candidato a los altares. No. Pero creo en la lenta rueda de la justicia. Creo en la lenta rueda de la justicia y esa es la que hay que echar a andar. ¿Usted cree que vendrán a ayudarle desde Ginebra? Especialmente si es que resulta electo o resulta que su candidatura se convalida y es el abanderado, digamos, del partido del señor presidente de la República. Me refiero a Lenín Moreno. ¿Él a qué viene, aparte de su objetivo fundamental, ser el candidato que ha aceptado como reto? Mire, si Moreno es el candidato, le mencioné ya a Gonzalo a usted en un programa anterior, para mí es un candidato más. Porque la gente no puede cometer el mismo error otra vez, pues, o sea, tiene que darse cuenta que el problema es del modelo económico. Es la camarilla de políticos que asaltaron el país y raptaron la institucionalidad del país. Entonces no se trata del señor Rafael Correa, no se trata del señor Lenín Moreno, no se trata del señor Glass, no se trata de eso, no se trata de nombres. Se trata de un proyecto político que terminó raptando la democracia en el Ecuador. Y acabando la economía. Entonces, lo que va a pasar, obviamente, es que si el candidato es Lenín Moreno en la campaña electoral, vamos a tener que ser poco más y tipos de la nobleza inglesa, ¿no? O sea, va a ser muy difícil un debate confrontador y duro con una persona que, producto de su propia situación personal, se ve vulnerable. No es que sea vulnerable, no es vulnerable en absoluto, pero se ve. Entonces, un debate muy duro, la gente puede decir, no, pues como le dicen al señor, eso. Entonces hay que tener mucho cuidado en las estrategias electorales. Pero no obstante... ¿Pero en eso confía seguramente el señor presidente? Sí, claro, y además... Por eso le pregunto a usted, por supuesto. ¿viene Lenín a ayudar al presidente Moreno será a el candidato. disimular las cosas Moreno malas será el candidato o del país. feas? Moreno será el candidato del país. Pero es un candidato más, o sea, es un candidato vencible, derrotable, enfrentable, habrá que enfrentarle con mucho tino. Pero el lado... Mucho tino me refiero al tema de la susceptibilidad, de la Pero el otro lado está disperso, incluso con lo que acaba de hacer la ID. Pero, a ver, Gonzalo, yo creo que va a haber una segunda vuelta en el Ecuador. Va a haber segunda vuelta en el Ecuador. Y esa segunda vuelta, y la elección presidencial se va a resolver como la elección argentina. Es decir, con márgenes muy cortos de diferencia. La cuestión de fondo aquí es que el ecuatoriano le debe pedir, el ecuatoriano le debe pedir a cualquier candidato una salida de la crisis. O sea, ya me parece a mí que hemos aprendido lo suficiente de la tarima, del show, del cantante, del tipo simpático que cuenta chistes, del que pone la Biblia. Ya sabemos además que eso no nos conduce a ninguna parte. Entonces, creo yo que ahora el elector ecuatoriano, si quiere salir de la crisis, tiene que votar con responsabilidad. ¿Quién sea el candidato? Finalmente será el que llegue mejor posicionado en las encuestas y el que tenga más recursos para la campaña y el que llegue a más acuerdos en septiembre. ¿Cuál para usted es el candidato ideal? Para mí, no con nombres. Para mí el candidato ideal. ¿Qué perfil le reúne el candidato ideal o debe reunir?
Primero, que sea conciliador. Pero es fundamental, venimos de 9 años de un enfrentamiento tan terrible que tiene que ser un candidato conciliador. No puede ser un odiador. O sea, ya sabemos también el efecto del odio en la política. Tiene que ser conciliador, pero tiene que ser firme en sus convicciones. Tiene que demostrarle al país experiencia en el servicio público y en el trabajo público, porque una cosa es ser un empresario exitoso, un profesional exitoso, y otra cosa es haber trabajado en el Estado con la complejidad que esto reviste. ¿Sí? Tiene que ser además una persona honesta, que le haya demostrado al país honestidad. Una persona que le diga la verdad en campaña, que le diga la verdad al país y que se haga responsable de esa verdad. Tiene que ser una persona que tenga buenos equipos de trabajo. O sea, esta campaña también va a develar los equipos de trabajo incluso durante el proceso electoral. Y tiene que ser una persona dispuesta a investigar la corrupción del correísmo hasta las últimas consecuencias y no pactar. Porque lo que sí va a ocurrir, Gonzalo, es que en la próxima Asamblea Nacional, el partido de gobierno probablemente siga manteniendo una cantidad significativa de asambleístas. No tendrá mayoría, no tendrá la aplanadora que tiene ahora, pero tendrá una cantidad significativa. Pero también habrán otros movimientos que con legitimidad democrática quieren llegar a la Asamblea. Entonces es un gobierno además que se ve en la necesidad de llegar a acuerdos nacionales de gobernabilidad. Un presidente que no tenga, un candidato que no tenga mucha resistencia, que le permita crecer, que sea serio, muy, muy serio, y que además esté dispuesto a irse en 4 años. O sea, no podemos cambiar un presidente vitalicio por otro que quiera ser vitalicio. Pues. Si el problema del país es que se perdió la alternabilidad. Entonces, el presidente que quiera ser electo el 2017 debe darle su palabra al país, el candidato. Debe darle su palabra al país de que va a hacer lo que un ciudadano hace. Cumple un periodo y lo termina. Sobre todo en la ejecución, en la función ejecutiva. En el legislativo, a veces la experiencia puede ser un plus, pero tampoco podemos tener legisladores 50 años, ¿no es cierto? Creo que 2 periodos más que suficiente, porque además envejecer ahí es como envejecer en el desierto del Sahara, ¿no es cierto? Porque uno, claro, habla tanto que termina sin agua. Pero ese es el perfil. Ahora, ojalá nos vayamos acercando al perfil. Ojalá nos vayamos acercando al perfil. Lo demás, Gonzalo, lo dirá el tiempo, lo dirán las circunstancias. Y ojalá el país no se vuelva a equivocar. Oiga, perdone, doctor, el tema de los DRUP. Usted le cogió a la sartén por el mango. Ahora el escenario 3, o como le llaman... Producto. El tercer producto lo tiene en Brasil nuestro investigador. Intentemos ver si es que Roberto Mesa nos puede adelantar en homenaje a la presencia del asambleísta Aguilar. Ustedes tienen el telefonito. Pero mientras tanto, ¿qué más o menos reunirá el tercer producto? Que a Mesa también se le ve vacilante. Seguramente hay amenazas, no sé, pero se le ve vacilante. Al comienzo era mucho más exigente. Lo vamos a notar en esta entrevista. Pero, ¿a usted qué le parece el tercer producto que reclama la señora esposa, distinguida dama, luchadora infatigable, por hacer justicia, ¿no? Ella sostiene que lo mataron a su esposo. Como creemos cualquier cantidad de ecuatorianos, pero resulta muy difícil inculpar si es que no hay los sustentos adecuados. Pero uno se da cuenta, ¿no? Se da cuenta. Pero qué difícil sustentar aquello. A ver, un poco para que los oyentes se ubiquen rápidamente. La familia del general Gabela le pide al presidente de la República la creación de un comité interinstitucional para investigar si el crimen del general Gabela fue producto de los asesinos que están condenados o si hubo un autor intelectual que pudo haber vinculado a esos individuos a
hechos relacionados con la actuación del general Gabela como comandante general de la FAI. El comité se constituye y contrata a un perito, al señor Mesa. Y en el contrato le dice, a ver, señor Mesa, a usted le vamos a pagar tal cantidad de dinero. Pongo la cifra solo para ejemplificar, ¿no es cierto? Le vamos a pagar $75,000, repito, es una cifra solo de ejemplo. Es una cifra solo de ejemplo. De estos 75 vamos a dividir el pago en 3 partes. La primera parte cuando usted nos haga un análisis del caso. La segunda parte le pagamos solo si usted, después del análisis del caso, encuentra que hay indicios de que el crimen del general Gabela no fue solamente cometido por los que están condenados como autores materiales, sino indicios de que el crimen del general Gabela se cometió o hubo participación de un autor intelectual, de uno o varios individuos, pero que tengan relación con el ejercicio del cargo de comandante de la Fuerza Aérea Ecuatoriana. Y le vamos a hacer un tercer pago, si usted nos dice además, una vez que encuentre indicios de que el crimen del general Gabela no tenía que ver con el asalto de su hija, como plantea la versión oficial, sino con su actuación como comandante general de la FAI, le damos un tercer pago si es que usted nos dice quién fue. O sea, si nos da indicios que nos permitan llegar al nombre del autor intelectual. ¿Ok? Eso contrataron. El perito entrega el informe, hay una acta final y única de entrega-recepción y le pagan por los 3 productos. Le pagaron, lo que quiere decir que el Ministerio de Justicia tiene estos 3 elementos en el informe. Pero el informe está más escondido que el tesoro de Atahualpa. Le he pedido a la señora ministra de Justicia que no quede, ya le mandó al presidente. Le he pedido 3 veces al presidente. El presidente, vea, ministra, ¿dónde está el informe? La última contestación que me da la señora ministra de Justicia es: ya mandé a la asamblea. Entonces, vaya y pregunte en la asamblea. Voy y pregunte en la asamblea, no hay. Y por último, la contestación que me dan en la Comisión de Soberanía el día de ayer es que el informe tiene la categoría reservado, lo cual es absurdo, pues. ¿Cómo puede tener la categoría reservado un informe de un comité que fue pedido por la familia y cuya respuesta, cuyo informe y cuyas conclusiones tiene que conocerlos del país, porque se pagó con plata del país para llegar a la verdad sobre quiénes fueron los asesinos del general Gabela? Roberto, estamos en enlace. Roberto, en realidad usted ya cobró por los 3 productos. Están reclamando por el tercero y lo va a hacer en términos personales a nombre de la ciudadanía el respetable asambleísta doctor Ramiro Aguilar, que está interesado en conocer lo que reúne el tercer producto. ¿Dónde está ese documento que usted nos puede hacer saber? Le quiere saludar el asambleísta y está en obligación cameral de hacer su respectivo trabajo fiscalizador. Está Roberto Mesa para escucharle, asambleísta. Señor Mesa, buenos días. A ver, no, sencillamente el hecho de que usted me pueda confirmar mi interpretación del tema, es decir, si hay un acta de entrega-recepción única y ese acta de entrega-recepción hace que en ella consta el pago de la totalidad del contrato y el contrato tenía como objeto 3 productos, el primero un análisis del caso, el segundo el alimentar de información que le pudiera hacer concluir que el crimen del general Gabela no fue producto de la delincuencia común, sino de sus labores como militar y comandante de la FAE, y un tercer producto que era al final, en el que se le pedía que diera indicios relacionados con los presuntos responsables de la autoría intelectual del crimen del general Gabela. Si se pagaron esos 3 productos, yo entiendo, puedo estar equivocado y usted corregirme, pero yo entiendo que el Estado recibió los 3 productos y que en este tercer producto habrían indicios ya claros y suficientes que nos pudieran llevar a identificar a los presuntos responsables, a los presuntos autores intelectuales del crimen del general Gabela. ¿Roberto? Sí, buenos días, señor Ramiro. La verdad que
viene bien justamente ya dejar en claro qué es lo que pasó o cuál es el problema que gira en torno a este caso y a la parte contractual principalmente. Lo que yo quería aclarar en ese sentido es que en su oportunidad se firmó un contrato. En ese contrato estaban pactados 3 productos, los 3 fueron entregados en tiempo y forma. Los 3 productos están firmados y sumillados, en ese caso, que soy el representante de la empresa y quien llevó a cabo, junto con un equipo, la investigación sobre las causas que llevaron a muerte al general Gabela, y eso para mí es un tema prácticamente cerrado y aclarado, por el hecho de que eso se entregó, el último producto, o sea, creo que es claro porque eso se hizo inclusive público, no partió nunca de nosotros, el hecho de que la publicidad principalmente del acta de entrega recepción definitiva, donde justamente constan la entrega de los 3 productos. El primero se trató de un cronograma de actividades, donde especificábamos tiempos y actividades. En un segundo producto, como bien lo dice ese acta, se tenía que determinar si la muerte tenía que ver con delincuencia común, y si no tenía que ver con esto, se tenía que abrir una tercera fase, en donde se iba a determinar fehacientemente cuáles fueron los motivos de la muerte del general. Esto se hizo porque justamente se pasó a esa tercera fase. Nosotros entregamos el producto, ahora no recuerdo bien, pero fue en el mes de julio del 2013. Existen documentos firmados en relación a eso, existe el producto final, lo que para el contrato se denomina producto final, para nosotros es el informe final de la investigación, y donde consta específicamente las conclusiones de esta investigación de manera fundamentada y con todas las pruebas. Esto se entregó inicialmente a la comisión de ministros, para que ellos conozcan. ¿Quién presidía esta comisión de ministros? ¿Cómo? ¿Quién dirigía o presidía esta comisión de ministros? En la parte... Sí. Sí, ¿no? A ver, Roberto. Estábamos justo en el punto, porque la siguiente pregunta le iba a rogar a usted como fiscalizador constitucional que le averiguara qué contiene el tercer producto, ¿no? ¿Qué es lo que...? Creo que tiene cláusula de confidencialidad en el contrato. Entonces es muy difícil que él nos lo diga al aire. Puede ser que esté yo equivocado. No, recuerdo que eso nos dijo una vez. Con cláusula de confidencialidad, él está atado al contrato. Ya. Lo que es impresentable es que las autoridades ecuatorianas no hagan público el documento. Bueno, quedamos ahí. Muchas gracias, compañeros. Hay que también saber... Roberto, se nos fue la señal, Roberto, pero le íbamos a preguntar... Sí. Y usted tiene... le decía que si me podían ayudar con el nombre del anterior ministro de Justicia, yo le confirmaría si se trata de esa persona. Anterior a la ministra Zúñiga. No, es Varón. No. Lenny Lara. Lara. Creo que se encargó un tiempito de la Secretaría de Justicia. Alguien por
¿Por allá sabe? ¿Cómo? No, adelante, Roberto. Sí, Lara, estás bien con el apellido. Estás bien. Perfecto. Entonces, A él se en le su momento entregó. él estaba presidiendo la comisión, Ya. porque era el actual ministro de Justicia. Después eso pasó a la ministra, a la actual ministra Ley Zúñiga. Pero bueno, nosotros presentamos esos resultados, hicieron algunos ajustes de orden formal, nada más. Ese resultado tenía que ser conocido por el presidente de la República, por lo cual nosotros quedamos un par de meses más en el país para esperar un espacio en la agenda del presidente. Esto no se pudo dar, justamente, o por lo menos lo que nos dijeron a nosotros es que no existía espacio en la agenda del presidente, por lo cual nosotros tuvimos que volver a Brasil, y de ahí no supimos absolutamente más nada hasta que se empezaron a disparar algunas mentiras en relación a esto, como que desde el Ministerio de Justicia le informaban a la familia, a la señora de Gabela, de que nosotros no habíamos entregado el producto, y ahí nosotros obviamente reaccionamos a esta mentira, informándole que nosotros ya habíamos entregado eso en tiempo y forma y que esto se había pagado en su totalidad también, y que bueno, ya no estaba en nuestras manos, ni está en nuestras manos hacer conocer el resultado de esa investigación, porque el decreto en este sentido es bien claro. El conocimiento que iban a tener los ministros era obvio por tratarse de los miembros de la comisión interministerial, pero eran ellos quienes iban a informar después al presidente de la República, y el presidente de la República se iba a encargar de comunicar esto a la señora de Gabela. Eso es lo que existe en relación a la parte contractual. Quiero que queden claro que nosotros entregamos ese producto firmado y sellado. Lo que haya pasado después, según lo que tenemos informado y lo que es de público conocimiento, la ministra de Justicia entregó una copia firmada, según lo que consta en los medios, a la Fiscalía General del Estado, por los cuales debe estar en poder de ellos este informe final. Allí en el tercer producto, ¿cómo te pregunto? Para que no quedes mal con la cláusula de abstención que tú seguramente te has firmado, pero claro, ¿alude a los DRUF la motivación del crimen? Nosotros en parte, y eso ya lo dijimos público una vez, si bien tuvimos acceso a toda la documentación que hacía referencia a la parte contractual, porque esto se nos fue facilitado por el Ministerio de Defensa, eso consta. En una reunión hubieron unos asesores de la entonces ministra de Defensa que dijeron que el tema de los grupos no se iba a tocar porque ya era un tema que había sido investigado por la Contraloría General del Estado. Nosotros después tuvimos obviamente acceso al informe de la Contraloría General del Estado como para ver qué fue lo que se había investigado o que se había concluido al respecto, pero más de ahí no pudo pasar porque hubo esa orden de que no se abordara ese. Hay delitos, negocios o contratos, convenios de connotación penal que se le han pasado a la Contraloría. Peor como para mencionar cosas que tienen que ver con el crimen. No creo que le corresponde en nuestras leyes al señor Contralor General. No sé si el señor asambleísta tiene una mejor pregunta. Señor Mesa, sí, yo la gran inquietud que tengo
y ahí también coincido con Gonzalo, no sé si la pregunta que le pueda hacer entra en conflicto con eventuales cláusulas de confidencialidad, pero para el Ecuador y para llegar a la verdad, ese tercer producto que usted presenta es sumamente importante, porque de ahí pudieran salir nombres, circunstancias y hechos que nos llevarían a la conclusión de que el crimen de Gabela no fue un crimen atribuido exclusivamente al asalto de su hija como lo afirma la historia oficial. Si usted pudiera confirmarnos, al menos de manera general, que en ese tercer producto, en esa tercera parte de su informe que usted presentó, hay nombres, hay hechos concretos, en abstracto, pero hay nombres, hay hechos concretos, hay circunstancias que constan en ese producto, que a usted le hicieron concluir que la muerte de Gabela tenía relación con su actuación como comandante general de la Fuerza Aérea o no. Es decir, básicamente un tema, si bien es general, pero sí me gustaría saber cuál era la esencia de ese tercer producto. Mire, la respuesta es clara, es contundente y es visible para todos. Si se toma el acta de entrega-recepción definitiva, si se lee de manera completa el contrato que nosotros firmamos en su oportunidad, ustedes tienen la respuesta exacta con detalles de cuál fue la conclusión de ese informe, sin necesidad de que yo lo diga y de que viole el principio de confidencialidad que nosotros firmamos. O sea, basta con leer esos documentos, creo que ahí está claro de cómo se pasaría a la tercera fase, bajo qué circunstancias y por qué, y si se llegaba a la tercera fase, para que se pague, obviamente, porque es un contrato a nivel estadual. Eso tiene que estar perfectamente fundamentado de acuerdo a lo que dice el contrato que firmamos. O sea, si eso se pagó, evidentemente es porque cumplimos con todos los requisitos que se encontraban estipulados en el contrato y que inclusive creo que constan en el acta de entrega-recepción definitiva. O sea, ahí está en el contrato, en el acta de entrega-recepción definitiva, está de manera clara y concreta qué es lo que consta en el informe final. Muchas gracias. Creo que quedamos muy reconocidos por estos servicios informativos, tanto el señor asambleísta como nuestro medio de comunicación. Roberto, muchas gracias. Muy buenos días. Gracias a ustedes y estoy a disposición para aclarar cualquier circunstancia que tenga que ver con estos hechos. Gracias Roberto. Muchas gracias a usted. Yo solo quería decir para decir finalmente que me acaba de dar la razón. Me acaba de dar la razón. Me dice, el tercer informe se presentó porque efectivamente yo encontré los elementos que hacen presumir que el crimen de Gabela no es un crimen común. Y por eso me pagaron. Tal cual, Gonzalo, no tengo más que decir. El perito acaba de confirmar desde sus limitaciones, desde luego, lo que yo acabo de decirle a la ciudadanía el día de hoy. Sí, de requerir una copia de esto, estamos a la orden. Con gusto, sí. Con gusto. Y el día martes estaremos transmitiendo en forma directa el informe de el señor asambleísta Aguilar desde el lugar donde usted ha seleccionado la rendición de cuentas, que es un elemento muy importante para su carrera política, especialmente, doctor Aguilar. Sí, el día 15 de marzo, en el Teatro Prometeo, a las 7 de la noche, quedan todos en los el oyentes. Prometeo de la Casa de la Cultura. Todos los oyentes invitados. Cumplo con mi obligación legal de rendirles cuentas y de contarles no solamente qué es lo que hemos hecho, sino qué es lo que vamos a hacer para recuperar el país. Gracias, doctor. Estamos buscando la verdad. Inicio de espacio promocional y publicitario.